Les propongo ahora, si les parece movernos, vamos a hablar sobre la cuestión judicial. Tenemos una ensalada brutal de cosas para hablar en el plano judicial y para aportar cierta claridad y para que nos pueda, bueno, comentar qué es lo que opina sobre los diferentes casos, tenemos ya por conexión al magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Nacho. Como siempre, un placer, José Antonio. Quisiera preguntarte por varias de estas cosas, ¿no? Tenemos por un lado que el juez Peinado decidió procesar a Begoña Gómez por 4 presuntos delitos. Tenemos también que el responsable policial que llevaba la investigación de la Kitchen definitivamente ratificó el alias que aparecía en los audios y en las libretas de Villarejo con Mariano Rajoy, el asturiano y el Barbas. Y también tenemos al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que pidió al Constitucional anular su condena y que acusó al Supremo de una valoración irracional y arbitraria. Si te parece, Pallín, me gustaría empezar por la Kitchen y por lo de Begoña. Te quiero preguntar por las instrucciones. A mí me parece que respecto a la cuestión de la Kitchen hay una pregunta fundamental, que es quién ordenó políticamente la creación de la Kitchen. O sea, quién decidió montarla, quién decidió crear todas esas estructuras paraestatales que se montaron con la Kitchen. Y preguntándote sobre esto, me gustaría preguntarte por García Castellón y por las instrucciones, porque a mi parecer, y me gustaría saber cómo lo ves vos, hay un montón de las cuestiones políticas que se limitan a partir de las instrucciones de García Castellón, ¿no? Deja por fuera casi todos los elementos más importantes, deja por fuera a María Dolores de Cospedal, a Rajoy, y basa solamente esas instrucciones en el Ministerio del Interior. Y por otro lado tenemos otra instrucción, que es la de Peinado. A mi gusto, me gustaría saber de vuelta qué es lo que pensás vos, intentando meter con alfiler alguna cosa sobre lo de Begoña. ¿Qué paralelismos ves entre estas dos instrucciones? Bueno, ninguno, y además temporalmente, como todo el mundo sabe, la Kitchen ha sido una cocina a fuego lento, porque ha durado 13 años, y lo de Begoña, que también ha durado más de lo que marca la ley, pero bueno, son 2 años. El tema de la Kitchen no surge espontáneamente o por decisión de los mandos policiales. El Partido Popular había decidido en un momento determinado financiarse ilegalmente a través de las comisiones por la adjudicación de obra pública o por la adjudicación a dedo de eventos, como en el caso de la Gürtel, que según la Fiscalía, según la sentencia, incluido el voto de Hurtado, que lo aprueba, fueron 666 adjudicaciones a dedo. Esto significaba que entraba pues un chorro de dinero. Y claro, la ley tiene unos límites y como es lógico, ese dinero había que esconderlo en una doble contabilidad, como hacen muchas empresas. Se comienza la investigación por el juzgado, por Baltasar Garzón. Tiene los problemas que todo el mundo sabe, lo echan de la carrera. Se hace cargo el juez Pablo Ruz, que lleva la investigación pues por su verdadero sendero. Y en un momento determinado, yo creo que lo conté ya el otro día, pues hay una conversación tan reveladora o más que la de Cospedal y Villarejo, en la que Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, y Zaplana dice: uy, pero ¿cómo está pasando esto? ¿Cómo tenéis ahí a ese juez Pablo Ruz que está investigando a fondo y el titular es García Castellón y que está en comisión de servicios como juzgado o como magistrado de enlace? Bueno, en definitiva, la frase que quedará para la historia es decir, traer a García Castellón, que es de los nuestros, y que el otro se vaya a escardar cebollinos. Entonces el juez García Castellón, aparte de su, yo creo que su incompetencia profesional, porque no le he visto ninguna decisión jurídica de relevancia, pero bueno, se presta a, ralentizar al máximo la tramitación de este asunto, que era clarísimo, porque era contabilidad doble que llevaba Bárcenas. Entonces, en esta investigación surge esa otra conversación entre Cospedal y Villarejo, en la que, se dice algo que a mí me asombra, que un juez no sea
expedientado por esa falta, por esa omisión clamorosa de perseguir delitos, porque la conversación no puede ser más clarificadora. Dice, hay que destruir la libreta de Bárcenas. Y todo eso se ha quedado fuera, y ahora a los 13 años se hace coincidir pues con el tema de las mascarillas, del que nadie había hablado, que podía haber esperado bastante tiempo, y también casualmente ahora, con esto ya no estaba programado, el juez Peinado pues abriendo la posibilidad de celebrar un juicio por jurado contra la esposa del presidente. Interesante también, bueno, vos lo retomabas en tu intervención, el tratamiento mediático a la par que han recibido ambos casos. Yo quisiera preguntarte también, Pallín, sobre el ex fiscal general del Estado y sobre Begoña Gómez. ¿Ves indicios de lawfare en ambos casos o te parece que no aplica? Bueno, yo en fin, tengo mis ideas sobre el lawfare, pero es un caso de activismo partidista judicial, de libro, vamos, no hay por dónde cogerlo. En el caso de Begoña, el juez Peinado realiza un verdadero desfalco procesal, por llamarle de alguna manera, desde el primer día hasta ayer, en un auto de 39 folios. Entonces, el juez Peinado, bueno, comete una serie de irregularidades que culminan las que venía realizando desde el inicio, cuando con unos recortes pues abrió juicio por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, que por cierto ya en ese momento eran delitos competencia del jurado. Luego lo estuvo tramitando por un procedimiento indebido, y eso puede ser una causa de nulidad. Rápidamente, porque sería muy largo extenderse, en el auto este último de 39 folios relata los hechos reconociendo que la cátedra se otorgó con arreglo al Estatuto de la Universidad Complutense, que es del año 2015. La cátedra no lo dice, lo omite, se concedió en 2020, funcionó 4 años hasta que él interviene para corroborar o ayudar a esa campaña iniciada con la famosa frase de Feijóo, dice, no fui presidente porque no quise. ¿Qué pasó durante esos 4 años? Nada, porque todo era absolutamente correcto. A partir de la invasión de Peinado, y se aparece un tráfico de influencias que, si alguien se lee el auto, es difícil de leer, porque ya dijo Alex Grigelmo, un gran lingüista y amigo, dice, no sabe escribir ni colocar las comas, ¿no? Pero bueno, está claro que no existe tráfico de influencias según el relato que hace Peinado. Corrupción en los negocios. Oiga, señor Peinado, que hay 21 organismos y personas físicas que avalan la petición de fondos para Barrabés. ¿Por qué acusa usted solo a Begoña Gómez y deja fuera a otros 20, entre ellos a un organismo del Ayuntamiento de Madrid? Explíqueselo usted a la opinión pública. No lo explica porque lo oculta, y eso no hay por dónde cogerlo. Y si ya no, encima dice, la Fiscalía Europea, no, mire usted, la Fiscalía Europea está investigando el dinero que se le dio a Barrabés por otras vías que no tienen nada que ver con la Universidad Complutense. Malversación de caudales públicos, pero oiga, si alguien ha malversado aquí caudales públicos es usted, cuando, pudiendo utilizar el coche del juzgado de guardia, utiliza y solicita un coche del gobierno con una escolta, y además obliga a los que trabajan en Moncloa a hacer una tarima. Eso es un gasto, según su teoría. Eso también sería una malversación. Hay una cosa gravísima que es para, bueno, tomar en consideración a este juez y bueno, abrirle un expediente. Porque dice que todos los que aportaron fondos a la cátedra, el estatuto lo dice, que está para recabar fondos, que le vienen muy bien a la universidad,
se ingresaron en sus cuentas propias. Eso es rotundamente falso, no tiene ningún asiento en ninguna prueba ni documental, ni siquiera testifical, y se lo ha sacado de la manga. Acusar a una persona de eso es algo gravísimo y ha pasado desapercibido. Y respecto de la apropiación indebida del software, la valora en 300.000 euros. Dice, oiga, ¿pero dónde se ha sacado usted esa cifra? ¿Ha pedido una pericia? Vamos, yo no sé si son 300.000, 3 millones o 3 euros, pero un juez que se respeta a sí mismo y que sea juez y que sepa su profesión, para llegar a una conclusión tiene que pedir una pericia. Y decir, según el informe pericial, esto ha supuesto un beneficio de eso, 300. Pero eso no está en las actuaciones. Bueno, el cúmulo de irregularidades y de arbitrariedades de este señor no tiene límite. Y ya remata, y ya es la tercera vez, y creo que el Consejo debe intervenir, que hace coincidir actos procesales con los viajes a la India en su momento, con el viaje a Brasil, y ahora, de una manera que demuestra su nulo patriotismo, su falta de imparcialidad y su empecinamiento político exclusivo, en hacerlo coincidir con el viaje a China. Hombre, yo creo que este señor tiene la obligación ética, y la obligación se la puede exigir el Consejo. ¿Por qué no se espera usted a mañana o pasado, que creo que retorna? ¿A qué viene a hacer esto cuando seguramente hoy todos los periódicos chinos están haciendo esto? Esto es un acto de patriotismo cuando está pretendiendo nivelar la balanza comercial y aumentar las exportaciones agrícolas. Bueno, pues todo esto pasa y el señor Peinado no tiene la más mínima responsabilidad y aún encima goza del apoyo de algunos palmeros.